Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien hasta el momento. ¿Cómo les está yendo en sus clases? Ahí Buenas vamos. noches, licenciado. ¿Cuándo son los segundos parciales? En noviembre, creo. Desde octubre creo, dicen. Creo. Octubre, A noviembre. fines de octubre. Ah, ya. Tenemos tiempo todavía para avanzar mucho entonces. Vamos a aceptar a esta persona. Vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Todos, todos, absolutamente todos. ¿Van a festejar el día martes, el día del estudiante o no? No, dicen, hay COVID. ¿Cómo? Dicen, Hay no se ¿Cómo? COVID. puede. No se puede, Pero licenciado. hagan pues una No, serenata virtual. no es lo mismo, licenciado. Que nos manden nuestros Ande pues, platitos por enlacen, pues, favor. listen con usted, ¿no? Ustedes ahí, yo con mi agüita aquí. Salud, salud, festejamos. Que les ha tocado una etapa muy complicada, ¿no? Ustedes Sí, licenciado. Acostumbrar. no Sí. están, no están disfrutando de la universidad, No, no se siente lo mismo, de licenciado. lo, de lo Sí, hermoso que licenciado, es es la universidad. deprimente, la verdad. Bueno, ni modo, ¿qué se va a hacer? Bien, continuaremos con nuestro avance. Vamos a grabarlo aquí. Recording in progress. Entramos a un tema práctico, sobre todo que es el manejo de equipos y sistemas de cuidados respiratorios. En este caso nosotros como kinesiólogos, aparte de entender, de saber, de interpretar pruebas, de saber la clínica de cada uno de los elementos o de las patologías que nosotros desarrollamos como terapia, la parte respiratoria, la parte cardiovascular. ¿Alguien está con el micrófono encendido? ¿Puede apagar, por favor? Entonces, debemos de conocer también estos equipos, puesto que gracias a estos elementos o estos artefactos o estos dispositivos nos van a ayudar a desarrollar ciertas estrategias que nosotros vamos desarrollando como kinesiólogos a lo largo de nuestra vida profesional. Obviamente, desde cada especialidad, muchos se dedicarán a la electroterapia, a la estética, al uso de otros elementos para poder desarrollar terapias que van a beneficiar a los pacientes. En este caso, nosotros como kinesiólogos respiratorios o terapeutas respiratorios utilizamos ciertos dispositivos, en este caso, por ejemplo, los tubos de oxígeno, los oxígenos que vienen ya almacenados en los hospitales, utilizamos otros dispositivos para mejorar la calidad ventilatoria de los pulmones, estamos hablando de, a ver, ¿de qué? Del SPA, estamos hablando del Flutter, del Acapella y otros que tenemos como dispositivos para mejorar la parte respiratoria. Debemos de conocer el funcionamiento de estos. ¿Pueden parecer sencillos, fáciles? Sí, pero en muchos de los casos algunas veces se nos complica también. Pero en muchos de estos dispositivos no es simplemente el de conocerlos, sino también el de saber utilizar y en qué tipos de pacientes nosotros vamos a usar. Les hablaba en la anterior clase, nosotros tenemos, por ejemplo, para poder nebulizar a los pacientes, tres tipos de nebulizadores, ¿no? Los compresores y otros también tenemos el tipo jet que va a ayudar a ventilar, perdón, a nebulizar al paciente con ciertos medicamentos, ¿no? Entonces esto va a beneficiar al paciente y para eso nosotros tenemos que ir conociendo cada uno de estos artefactos y en qué momento y en qué tipos de patologías o con qué tipos de medicamentos vamos a usar, ¿no?
El uso de los nebulizadores pueden ser sencillos, pueden ser de fácil uso, pero en muchos de los casos nosotros también podemos llegar a complicar la vida del paciente si no lo sabemos usar adecuadamente, o simplemente el tratamiento que queremos dar al paciente no es el adecuado porque no hemos elegido un nebulizador adecuado para la patología y para el tipo de paciente que necesitamos, o con qué tipo de medicamento vamos a nebulizar. Entonces debemos de conocer estos elementos para hacer nuestro trabajo. Ahora nos vamos al otro extremo también sobre el uso de los ventiladores mecánicos, ¿no? Cuando uno va a terapia intensiva, se encuentra con diferentes equipos, aparatos, ¿no? Con dispositivos que van a controlar el sistema respiratorio del paciente o el sistema cardiovascular también. Nosotros debemos conocer. Parecerían sencillos de manipular, puede ser, pero para el uso de cada de estos elementos, por ejemplo, de un ventilador mecánico, debemos saber uno, la anatomía, la fisiología, la física, porque en el sistema respiratorio, para poder ventilar a un paciente necesitamos de ciertas fórmulas, y esas fórmulas se reemplazan a través de la física, que nos va a ayudar a determinar cuánto porcentaje tenemos que dar, por ejemplo, o respiraciones tenemos que dar, tomando en cuenta el peso, la medida del paciente, la patología que estamos tratando. Entonces, como se darán cuenta, jóvenes, el sistema respiratorio, en este caso el uso de equipos que vayamos a usar, pueden ser sencillos, pero también dentro del manejo es muy complicado utilizar estos elementos, porque si no podemos usar, por ejemplo, un ventilador mecánico, si no lo sabemos usar, podemos complicar la patología del paciente. Podemos incluso instaurar otras patologías como un barotrauma, podemos lesionar los músculos, podemos lesionar la parte vascular, por la presión, por el volumen que vayamos a ejercer con este ventilador mecánico. Entonces recuerden, jóvenes, que estos equipos que ustedes vayan a usar cuando se encuentren en la práctica ya o sea, vivencial, cuando hagan sus prácticas hospitalarias, pregunten a sus docentes, a sus monitores el manejo. De hecho, como les decía, estamos en una situación complicada. Yo les voy a ir explicando a través de las diapositivas, imágenes, videos que vamos a ir colocando para que ustedes vayan conociendo. Pero yo personalmente he leído como 20, 30 veces mi libro, muchos libros he leído de Seco, de William Cristancho, y sigo leyendo y sigo aprendiendo mucho todos los días. O sea, no es nomás de leer una lectura y ahí nomás. O sea, voy leyendo constantemente, pero también al mismo tiempo voy practicando por la práctica profesional que me tocó vivir. En este caso, por ejemplo, trabajo en un hospital donde hay terapia intensiva, donde manejo pacientes con problemas respiratorios, con problemas de cirugías. Entonces, y eso me hace que pueda ir ganando experiencia también, todos los días. Todos los días aprendo mucho de muchos pacientes, porque cada paciente es de manera peculiar, es propio, privativo de cada persona entender a cada uno de estos, porque tiene una patología propia. Por más que tengan dos pacientes con la misma patología, la clínica, la sintomatología va a ser diferente y el tratamiento va a ser muy diferente también. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que ir aprendiendo todos los días. Cuando ustedes vayan ya a tomar un paciente, trabajen con un paciente, recuerden que siempre deben estudiar a sus pacientes y mejorar el tratamiento que ustedes vayan a realizar. Entonces, jóvenes, es una recomendación que yo les doy para que de aquí en adelante ustedes vayan aprendiendo más sobre los diferentes equipos que vayamos a tener. De hecho, hay algunos equipos que no tenemos en nuestro medio. Si algunos de ustedes, yo les voy a dar una lista. Si quieren conseguirse, lo pueden hacer, se pueden hacer traer del exterior, hay en el Brasil, en Argentina. Les voy a dar con tiempo para que ustedes puedan conseguirse ese material y tener para aprender también de cómo es el funcionamiento de estos dispositivos en fisioterapia respiratoria. Es así que nosotros, por ejemplo, en la parte neumocardiovascular ha ido avanzando a grandes pasos en estos últimos tiempos.
las nuevas novedades que tenemos para trabajar la parte respiratoria ha abarcado mucho a través de los dispositivos. Ya no se usa mucho o prácticamente casi está quedando exento ya la vibración, la percusión, las manipulaciones e incluso el mismo drenaje postural ya está quedando de lado ya, porque no se usa mucho ya. Se ha evidenciado de que estos tratamientos no dan mucha respuesta en comparación del uso de con otros dispositivos que se tiene a mano. Entonces, jóvenes, a modo de introducción, les he ido dando una recomendación sobre todo en el manejo de los equipos de sistemas de cuidado respiratorio. Es un tema cortito, muy bonito, que lo van a ir aprendiendo, sobre todo en esta etapa que estamos usando mucho el balón de oxígeno. ¿Cuántos ya han usado un balón de oxígeno en esta etapa? El tanque de oxígeno. ¿Ya han usado? No. ¿Nadie? Licenciado. En Nadie ha mi usado. casa nadie ha llegado a eso, dicen. Pero quisiéramos, dicen. Gracias a Dios, nadie. Gracias a Dios, qué bien. Eso es lo bueno, ¿no? Bien. Aunque uno chiquito, dicen. Logré usar. Sí, estábamos con lo que es lo que mencionó antes, lo que bota vapor, El nebulizador. con nebulizadores, eso nos ha ayudado mucho. Sí, eso ayuda bastante, sobre todo en los pacientes que tienen obstrucciones, para diseminar sobre todo las secreciones, para que el haz de luz, el cuerpo mucoso, la capa mucosa de los bronquios, bronquiolos puedan dilatarse un poco más, ¿no? Eso les va a ayudar. Y hay muchos medicamentos que nos ayudan en la acetilcisteína, el bromuro de hipotropío, todo eso van a ayudar sobre todo a broncodilatar estas estructuras anatómicas. Pero también de manera casera, todos hemos ido haciendo mucho el uso, por ejemplo, de El eucalipto. Los vapores de eucalipto. el eucalipto con manzanilla, Huira. huira. Bueno, yo prácticamente en todos estos 2 años desde que ha empezado la pandemia he estado haciendo mucho, sobre todo las nebulizaciones con esas plantas medicinales, porque nos ayudan mucho a que nuestros bronquios, bronquiolos puedan dilatarse y tengamos una mejor capacidad de expiración, inspiración y el volumen respiratorio sea el adecuado. Eso nos va a ayudar. Como profilaxis podemos hacerlo también, como tratamiento también en problemas respiratorios o afecciones respiratorias, de infecciones de la vía respiratoria superior, inferior, se puede hacer, se puede trabajar y nos ayuda mucho, sobre todo en la parte respiratoria. Ahora también el uso, por ejemplo, de las plantas medicinales como el eucalipto, no es nomás cualquier eucalipto de usar, ¿no? Yo no conocía hasta el año pasado, cuando me dijeron que hay una planta medicinal específicamente del eucalipto para poder nebulizar, porque el otro es para tomar en infusión y el otro es para nebulizar. Creo que de hoja larga, si no me equivoco, es para nebulizar y el otro es para infusión, para tomar como un mate. Entonces hay que conocer también estos elementos tradicionales de usos y costumbres que tenemos en nuestro país, en nuestro medio, que nos ayudan bastante. Y muchos de los medicamentos también, si recordarán o han llevado en farmacología, están realizados, están hechos a través de los medicamentos, de plantas medicinales también, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Yo tengo una experiencia hace años, cuando trabajaba en el psicopedagógico, bueno, más antes tenía un paciente tuvo un traumatismo encefalocraneal, tuvo un accidente, prácticamente toda la parte de la nuca, el cuero cabelludo, se golpeó y se cortó, y el cuero cabelludo cuando se agachaba se le salía ahí, ¿no? Y por el tiempo que ha estado internado, ha estado haciendo una infección, una sepsis, y el neurólogo ha usado medicamentos antibióticos de última generación en esos tiempos y no hacía efecto. Ya prácticamente lo habían desahuciado ya porque no hacía ningún efecto ya los antibióticos fuertes. Y llegó uno de sus parientes de Cochabamba,
¿no? Y bueno, que él sabía usar muy bien la medicina tradicional. No sé si ustedes conocen la malva y la carallanta. Sí, conozco, licenciado. ¿Sí? A Malva. Sí, licenciado. Sí, eso es un medicamento antibiótico para mí muy bueno porque le puso en la cabeza, bueno, hizo hervir, no sé cómo preparó, En las heridas se pero colocan sí, con y las bueno, hojitas. sí, con las hojas, no sé, se sacan la pielcita, algo, no sé cómo hizo, Todas, pero todas las hojitas, con todas las cocer, hervir, licenciado. y bueno, entonces y su familiar habló con el director del hospital. El médico al inicio no quería usar esas plantas medicinales, ¿no? Pero bueno, ¿y a qué más le daba hacer eso? Y porque el paciente ya estaba desahuciado, ¿no? Habló con el director del familiar y autorizaron realizar con ese tratamiento con la malva y la carallanta. Y en una semana se curó. Y bueno, yo les cuento esto, por ejemplo, volví a repetir esa misma experiencia copiando lo que hizo el señor. Bueno, cuando yo trabajaba en el psicopedagógico hacía quinoterapia con los caballos. Y bueno, una de sus patas el caballo se metió a un hueco, a una lata, y se trancó la lata ahí en su pata. Y se cortó el tendón. Y el peticero, el que nos ayuda a cuidar los caballos, también le comenté sobre la Marvel Carallanta y él también sí sabía el manejo de esto. Y bueno, preparó igual así este hervir todo y lo colocó en la pata del caballo igual se curó. Entonces, para mí el uso de las plantas medicinales es muy importante. Prácticamente yo muchas veces inicio cualquier tratamiento que tengo con alguna medicina tradicional. En caso si no responde, recién recurro a algunos fármacos. Pero bueno, algunos respetamos los usos y costumbres que tenemos en nuestro medio. Ustedes me imagino que también alguna vez han usado plantas medicinales para cualquier tratamiento de dolor, infecciones que han tenido en la casa. Nuestros abuelitos son los que manejan mucho más, sobre todo estas plantas medicinales, ¿no? En esta etapa del COVID han usado bastante estas plantas medicinales para el tratamiento. ¿Con buenos resultados? Sí, puede ser que no también. Nos falta mucha evidencia científica para poder determinar cuán efectivo son buenos el uso de estas plantas medicinales en las afecciones o a las patologías que se vaya a tratar, ¿no? Nosotros los bolivianos no estamos tan acostumbrados a hacer investigaciones, ¿no? Aunque tenemos muchas evidencias empíricas que estamos realizando que dan buenos resultados, sí, pero no estamos anotando, no estamos escribiendo para poder evidenciar y dar a conocer a la población o a los colegas que cuán beneficioso es el tratamiento que hemos realizado con la terapia que hemos hecho. Bien, dentro de los objetivos de aprendizaje de, esta, de este tema es uno, conocer e identificar el sistema de provisión de gases. En este caso nosotros vamos a conocer sobre todo el uso del oxígeno, ¿ya? Que es lo más importante para nosotros conocer. Cómo llega a nuestro hospital, cómo se almacena, cómo se distribuye dentro del hospital, a través de qué. Entonces eso nosotros vamos a ir a conocer en este tema. Identificar los flujómetros, o sea, si bien el oxígeno llega al hospital, pero llega con una presión muy fuerte, con mucha intensidad. Y para que nosotros pasemos al paciente, debemos de disminuir esa presión que va a ejercer el gas, en este caso el oxígeno, y eso lo vamos a hacer a través de los flujómetros o los vacunómetros que vamos a tener en este tema. Identificar los cilindros de gases, ¿no? Los tubos, los cilindros de gases vienen de diferentes colores. Normalmente los que nosotros estamos viendo en nuestro medio, los tanques son de color verde, ¿verdad? Y eso significa en nuestro medio, un tanque verde corresponde al color de un oxígeno. O como también el oxígeno puede llegar en tanques de color blanco, pero no así en color celeste, en color amarillo, en color marrón.
Esos colores representan a otros tipos de gases que se tiene en nuestro medio, y es a nivel mundial lo que se tiene identificado estos colores. Y bien, vamos a decir que los sistemas de provisiones de gases, ya, bueno, en este caso los fundamentos de la provisión de gases en fisioterapia respiratoria, lo que tenemos, vamos a tener al aire comprimido. El oxígeno es prácticamente todo lo que nosotros estamos respirando en el ambiente, se va a ir a introducir a nuestros pulmones a través de cierta transformación, inhalación que vamos a hacer a través de las vías respiratorias y hasta que llegue hasta los alvéolos, ¿no? Ahí vamos a hacer el intercambio de lo que es la difusión, la hematosis en la parte capilar, ¿no? Alvéolo capilar. Pero de todas maneras nosotros, para reemplazar este oxígeno, cuando un paciente está teniendo algún problema, una dificultad respiratoria, lo que vamos a hacer en un centro de salud es tener un oxígeno específico que es preparado, ¿ya? Pero también esta preparación se da a través de lo que es el aire comprimido del medio ambiente. Y esto va a ejercer un volumen en cada uno de estos tanques. Es lo mismo que cuando nosotros respiramos una cierta cantidad de aire, estamos inspirando, metemos a los pulmones y ejerce una cantidad de volumen de acuerdo al tamaño de pulmón que nosotros estamos teniendo. Y ese volumen va a ejercer una presión. Lo mismo pasa en estos tanques. Y va a estar regulado a través de una temperatura. En este caso nosotros tenemos una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces recuerden, jóvenes, que el oxígeno está dado sobre todo por el aire comprimido, y este aire comprimido va a entrar a los pulmones o al tanque de oxígeno a través del volumen que va a ejercer una presión, ¿ya? Y esta presión se va a dar en los tanques y en los pulmones también, y va a estar regulado por la temperatura de nuestro cuerpo en nuestro caso, y también en la temperatura a nivel de lo que corresponde el tanque de oxígeno. Ahora, los reguladores de presión de flujo van a estar dados sobre todo a través de 2100 pisopascales, kilopascales en este caso, o kilopascales se denomina también, ¿ya? La mayoría de los tanques de oxígeno que tenemos en los hospitales, ¿ya?, llegan a través de un preparado ya de líquido, ¿no? Es un gas, es un oxígeno en líquido que llega a los tanques de los hospitales. Esto es un tanque de oxígeno en un hospital, ¿ya? Eso es lo que llega, eso es lo que descargan. Y 1 litro por lo menos de líquido de oxígeno, cuando se ya distribuye dentro de los hospitales, ya cuando llegan hacia los pacientes, más o menos se distribuye a 80 litros de oxígeno. Entonces, bastante amplio lo que va a expandirse 1 litro de oxígeno cuando está en un tanque en el distribuidor de un centro de salud. Pero ya cuando se está manejando en los pacientes, se maneja sobre todo, se distribuye 1 litro entre lo que corresponde a 80 litros más o menos de litros de oxígeno. Ahora, los reguladores tenemos de diferentes maneras, de diferentes modelos, ¿no? Tenemos los reguladores de presión y de flujo, que generalmente nosotros vamos a identificar estos elementos que nos van a ayudar a medir la presión, ¿ya?, de lo que está saliendo de nuestro tanque de oxígeno. Aquí les voy a mostrar. Aquí tenemos otros modelos de reguladores de presión de flujo, ¿ya? Aquí tenemos con 2 manómetros y aquí tenemos con 1 manómetro, pero aquí tenemos el flujómetro, ¿ya? Esto nos va a indicar, ¿ya?, cuánto está cargado el tanque de oxígeno. ¿A cuánto está cargando el tanque de oxígeno? Esto se conecta al tanque de oxígeno, ¿ya? Por aquí sale la presión,
y aquí nos marca cuánto es la presión del tanque de oxígeno. Y al salir por este tubo, ya, aquí tenemos el flujómetro, aquí nosotros podemos graduar lo que es la cantidad necesaria que vamos a distribuir al paciente. En este caso vamos a distribuir, no sé, a 1 litro, a 2, 3 litros, dependiendo de lo que necesite el paciente, dependiendo también de cuánto está saturando el paciente. Si satura, no sé, a 70%, 80%, 60%, entonces se irá subiendo más la cantidad de oxígeno. Pero si el paciente está en 92%, 93%, solamente distribuiremos 1 litro de oxígeno, ¿no? Entonces, a modo de explicación de ejemplo nomás, porque eso vamos a aprender en el siguiente tema. Lo importante es que aquí ustedes puedan identificar el manómetro, el flujómetro, para poder distribuir o cómo se distribuye en estos casos el oxígeno hacia el paciente. Aquí tenemos otros reguladores de presión y de flujo que se tiene en los tanques de oxígeno en los centros de salud. En los hospitales generalmente muy poco ya se usa los tanques de oxígeno. Bueno, hoy en día se está usando mucho en el área COVID, ¿no? Por la cantidad de pacientes que se tiene, o en las salas de emergencia por la cantidad de pacientes con COVID o sospechosos que están presentando una insuficiencia respiratoria y necesitan de este elemento que es muy importante, el oxígeno, ¿no? Para poder satisfacer su necesidad respiratoria. Muchos de los pacientes cuando llegan a emergencias y tienen dificultad respiratoria nos indican, o bueno, cuando ya han recuperado, nos indica que es una sensación muy desagradable, la dificultad respiratoria o esa disnea que están presentando, ¿no? Ellos dicen, es una sensación de ahogo, que nos falta aire, que en muchos de los casos desearían incluso la muerte ese momento, porque es una sensación muy desagradable esa dificultad respiratoria que están presentando. Entonces no es tan agradable ver a estos pacientes o presentar esa disnea. Entonces por eso es muy importante, jóvenes, que ustedes se hagan vacunar. ¿Todos se han hecho vacunar o alguien no se ha vacunado? Yo estoy esperando la segunda dosis. Ah, bueno, ya, pero que se ha hecho vacunar. ¿Alguien que no se haya hecho vacunar la primera dosis por lo menos? ¿Todos vacunados? Sí. Qué bien, los felicito, jóvenes. Eso es por el bien de ustedes, por el bien de sus familiares, por el bien de todos de toda la sociedad, porque yo he visto pacientes muy graves con COVID que han fallecido. Lamentablemente, cuando uno entra a terapia intensiva, sería, ¿cómo les explico? Si bien salen o se van, una de dos. Es muy crítico entrar a terapia intensiva. He visto muchos pacientes muy graves, y que más que eso, el estar ahí adentro sería estar en una estancia donde tengas todas las provisiones de medicamentos, de oxígeno, de ventilador. No es tan fácil, jóvenes. El mismo costo, por lo menos en terapia intensiva, por día, deben gastar entre 7.000 a 8.000 bolivianos. Imagínense un paciente que esté 10, 20, 30 días, más días. Estoy haciendo un curso en Cochabamba, en la clínica Los Ángeles. Había un colega que nos comentó que su familiar dio positivo a COVID, y nos dijo, mi familiar se internó aquí en el hospital, ¿no? En Cochabamba, en la clínica Los Ángeles. Y nos dice, sus familiares han llegado a pagar casi 300.000 bolivianos, creo que por ahí dijo 200.000, pero era mucho dinero. Pero bueno, ellos tenían plata porque sus familiares eran del Chapare. Y el señor falleció, ¿no? Falleció con complicaciones que tuvo y por COVID. Entonces, para sacarle de la clínica tuvieron que pagar esa cantidad de dinero. Imagínense
las personas que no se han o que no tienen dinero pagar esa cantidad. Y bueno, también es importante hacerse vacunar, porque este último una colega que falleció, no se hizo vacunar, una doctora. Lamentablemente tenía mucho miedo a las vacunas eh, y dio positivo. Dio positivo en menos de 3 semanas. Estuvo internada en el hospital en terapia intensiva y falleció. Y aunque ella tuvo todas las oportunidades, la parte económica de buscar medicamentos, todo, pero fue así que no pudo aguantar más. Pero bueno, entonces qué bien que se hayan hecho vacunar jóvenes, les felicito. Y bueno, incentiven a sus demás familiares o otras personas que no quieren hacerse vacunar, ¿no? Eso les va a ayudar a disminuir la sintomatología de este coronavirus, que no empeore el cuadro clínico. Bueno, continuaremos con nuestra clase. Ahora, dime. Disculpe, Listen, hay compañeros que han tenido mala señal y les ha botado de la sala. Yo me he perdido. ¿Se podría aceptar, Listen, por favor? Mucha, pero yo no tengo nadie aquí. Espera, a ver, vamos a ver. Solo hay uno. Solo hay Ruiz Camargo, nadie más. Y están 30. En el grupo también, Listen, tal vez les pasó algo, porque en la anterior clase, igual que hemos tenido, igual tenía mala señal. El amigo me botaba varias veces. Pero no, Pues, ahora no, ya no hay nadie. No hay nadie. Todos están habilitados. Están sí, Listen. 34 personas están. Y creo, ¿cuántos somos? Pues este grupo 33 o 34 nomás somos. Bien, ahora para conocer el tanque de oxígeno, ya, tiene una característica, un tiempo de duración. No es cualquier tanque que nosotros vayamos a encontrar y podamos usarlo. Uno de estos elementos del cilindro que debemos de conocer es, uno, por ejemplo, el número de serie del cilindro. Cada cilindro, ya, cada cilindro tiene una serie, es como un código que tiene ese cilindro que va a ayudar a identificar a ese cilindro. ¿Ya? Es propio de ese numeral de ese cilindro, que no puede ser imitado también. Las empresas que distribuyen o que venden deben de tener un código para cualquier reclamo. Ahora, hoy en día he visto muchas personas vender tubos de oxígeno, o en este caso cilindros, ¿no? A diestra, siniestra, por la necesidad que muchas veces las personas tenemos y compramos cualquier cilindro. No es así nomás de comprar, porque la presión que ejerce el gas, en este caso el oxígeno, si este cilindro no es fabricado adecuadamente con el material, puede llegar a explotar y puede llegar a producir daños muy serios dentro de la familia. Entonces, muy importante identificar el cilindro, el número de serie del cilindro que se tiene. La presión de prueba, ¿ya? Aquí tenemos la presión de prueba, que es entre 250 kilopascales, que va a soportar la presión. Tenemos la presión de trabajo, ¿ya? La presión que va a ejercer está entre los 150, perdón. Ahora, el 4 tenemos el tipo de gas, ¿ya? En este caso, el oxígeno. Antes habíamos indicado que otros colores tienen el significado de uso de otros elementos de gases. Luego tenemos el peso del cilindro en kilos, ¿ya? De cuánto pesa un cilindro debe tener de acuerdo al tamaño que vamos a obtener. En este caso puede ser de 3 metros cúbicos, de 6 metros cúbicos, de 8 metros cúbicos. Entonces cada uno de estos tiene un diferente peso que se tiene, y eso debe estar marcado en el cilindro. El volumen de agua en litros, ¿ya? Cuánto de volumen de agua se va a usar en este elemento que se tiene. El espesor de la pared del cilindro en milímetros. Esto es muy importante. El grosor que se tiene en el espesor del cilindro, puesto que a menor espesor va a tener más tendencia a ejercer una presión máxima y puede llegar a producir daños o explosiones
a través de este cilindro. El mes año, ya iniciales de la empresa que autorizada realizó la prueba hidráulica. El mes y el año de la fabricación también, ya que se ha realizado de este cilindro, en este es caso de este tanque de gas. Ahora, las normas de seguridad para el uso son las siguientes. Apretar de más de la conexión puede deformar o dañar la junta de la válvula. Cuando nosotros vayamos a presionar, a cerrar el grifo del tanque de gas, no debemos hacer con mucha fuerza. Si ya hemos llegado al tope, lo dejamos ahí. ¿Y cómo podemos saber si no está escapando oxígeno o aire? ¿Cómo sabemos? Echándole agua. Echando agua con jabón. Sí, sobre todo simplemente agüita, ¿no? Podemos colocar en el sector donde está el cilindro o donde está el regulador del gas. Ahí colocamos agüita y si hay escape, entonces hay burbujeo, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta para evitar escapes de gases o vayamos a aflojar lo que corresponde a la válvula. Siempre utilice herramientas adecuadas para conectar los cilindros. En este caso yo utilizo la llave Stilson. Eso me ayuda mucho para poder cerrar y abrir y conectar el manómetro hacia el tanque de gas. No cambie de color de los cilindros ni los marque con soldadura. No, si es verde, es verde. Si es para oxígeno, para oxígeno. Si es para gas de helio, para helio. Si es para neón, para neón. Entonces no voy a tratar de cambiar el color o en este caso poner otro gas en lo que no le corresponde. Evitar golpear los cilindros, ¿no? Evitar los contactos muy fuertes con la pared, con los suelos, para evitar problemas posteriores. Y que además, si el tanque de gas, en este caso de oxígeno, está abollado o tiene un daño, cuando los llevas a la empresa ya no te reciben. Devolver los cilindros con la válvula cerrada y con 25 pisopascales de presión, ¿no? De presión mínima, lo que se tiene. Desconectar a un cilindro en operación es muy peligroso, ya que se trabaja a alta presión. Cuando nosotros estamos usando el oxígeno en un paciente, no debemos realizar esa maniobra de cambiar el manómetro, de cambiar o aumentar o disminuir la presión del gas, no, porque podemos llegar a producir algún daño al paciente. Entonces es muy importante. Generalmente cuando nosotros distribuimos el gas, ¿ya? El oxígeno a través del manómetro hacia los pacientes por el flujómetro, la presión llega más o menos hasta unos 80 kilopascales más o menos. Prohibido cambiar o forzar las conexiones de un cilindro. Esto simplemente deben realizarlo las personas expertas, generalmente los que realizan el llenado de tanques de oxígeno. ¿Ya? Nosotros no podemos cambiar o manipular estos elementos porque podemos llegar a producir algún daño. El trasvase de oxígeno está prohibido, el llenado solo puede realizarlo el personal capacitado, ¿no? Nosotros no podemos realizar el cambio de oxígeno de un tanque a otro tanque, no. Esto debe realizar un personal especializado. Todos los cilindros que no estén en uso deben almacenarse colocados siempre en posición vertical y con la tapa puesta. Y algo muy importante, cuando ustedes vayan a usar un tanque de oxígeno y vean que se concluyó o se ha terminado el oxígeno, pongan una marquita, una marca de vacío. O en todo caso, si ustedes lo han llenado hoy día, pongan la fecha de llenado, ¿ya? Y la hora. Y eso nos va a ayudar a entender de que el tanque está lleno y la hora en que se ha realizado ese llenado de oxígeno. Colóquese al lado opuesto del regulador cuando abra la válvula del cilindro, nunca de frente. Generalmente a veces por la presión que ejerce el oxígeno, muchas veces he visto una vez a una enfermera
no había asegurado bien lo que es el manómetro y le escapó oxígeno. Y bueno, el oxígeno lo llegó directamente a la cara y lo produjo unas ciertas quemaduras, gracias a Dios, no muy graves, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Si detecta alguna fuga en la válvula de un cilindro, mueva este a un área abierta, ¿no? Eso es entendible. Eso sabemos muy bien que incluso cuando usamos el gas licuado, si hay alguna fuga, sacamos al patio o a la calle para evitar ciertas complicaciones que pueda llegar a suceder como accidentes graves. No use grasas, aceites o derivados de hidrocarburos, ya que en contacto con el oxígeno este puede reaccionar violentamente. Nosotros cuando trabajamos con estos cilindros, estos tanques, no usamos ningún elemento, por ejemplo, para aflojar, para ver, no sé, otra cosa, y eso pueda producir algún daño con la mezcla del oxígeno. No acerque flamas al cilindro, obviamente, que no nos vamos a poner a fumar al lado de un tanque de oxígeno, ¿no? O no vamos a prender fuego, eso hay que tener mucho cuidado. E incluso los ventiladores que tenemos al lado, hay que tener mucho cuidado, las calefacciones. Está prohibido la sustitución de un gas de cualquier tipo por otro. Eso es lo que les decía hace ratito, ¿no? No podemos sustituir cada uno de esos tubos de cilindro con otro tipo de gas si es que no le corresponde al mismo color. Y aquí tenemos diferentes flujómetros que tenemos para el uso dentro de lo que corresponde a oxigenoterapia. Aquí tenemos uno de doble. Uno puede ser para oxígeno para un CPAP, el otro puede ir para nebulizar, o en todo caso puede ir directamente a la conexión de un ventilador mecánico. Este amarillo es de un aire comprimido. El amarillo, cuando ustedes vean en los hospitales, es aire comprimido. El verde es oxígeno. Y bueno, aquí tenemos las diferentes escalas de calibración de los flujos que tenemos, de 1 litro, de 3,5, de 8, de 15 litros. Y esto nos ayuda a determinar también la cantidad de oxígeno que vamos a distribuir al paciente. Y los cilindros de gases que tenemos de diferentes colores. En nuestro medio, sobre todo en Bolivia, usamos para el oxígeno el color verde. Alguna vez he estado viendo el color blanco, en la Argentina usan mucho el color blanco, ya, pero en Bolivia usamos el cilindro de gas, el tanque, para el oxígeno el color verde. Luego tenemos el aire comprimido, que en nuestro medio ya es el color amarillo. Amarillo, recuerden. Pero cuando hay en tanques de gas viene en color negro. En los hospitales ustedes van a ver en las paredes empotrados el aire comprimido es de color amarillo. El dióxido de carbono es color gris, el óxido nitroso de color azul, el óxido nítrico, el de aluminio, el helio. Bueno, el helio nosotros lo usamos todo. ¿Para qué usamos el helio nosotros? A ver, ¿alguien me puede...? Para inflar globitos. También. Muy bien, pero la parte respiratoria, pues. Sí. No sé, yo tampoco le he dicho los globitos. En la parte respiratoria usamos sobre todo en la prueba de la espirometría, no les he hablado de esto, en la parte de espirometría, usamos sobre todo cuando hay retención de oxígeno, cuando no puede expirar el paciente, cuando hay mucho acúmulo de lo que es la capacidad residual, ¿ya? Entonces se hace una prueba de espirometría con helio. Para eso a nosotros en la parte respiratoria nos ayuda mucho, sobre todo en esta prueba funcional. Pero también en muchos de los casos el helio se utiliza para poder esterilizar algún instrumental que usamos en los hospitales. Y el etileno de color rojo, que bueno, eso no usamos nosotros. Lo que más usamos nosotros es el oxígeno, el óxido nitroso, ¿ya? El helio, que nos va a ayudar mucho, sobre todo en la parte de la prueba funcional. Es así como llega el oxígeno líquido, como les decía hace rato, a los hospitales. Llegan en tanques, se llegan en cisternas y lo distribuyen, vacían
estos tanques y luego se redistribuye a las salas de los diferentes hospitales. Y tenemos como último los concentradores de oxígeno. Esto también se ha estado utilizando mucho hoy en día en los diferentes hospitales, centros de salud de primer nivel, segundo nivel, en las casas se han estado utilizando. Tiene buenos beneficios, pero también tienen ciertas desventajas también, ¿no? Esto no puedes transportarlo porque funciona a corriente. Aunque he visto últimamente ya en la marca Philips, he visto un concentrador de oxígeno portátil. Entonces ya están, bueno, por la necesidad también de hoy en día, por el COVID, se están fabricando concentradores de oxígeno con baterías extras, ¿no? Pero generalmente esto funciona a corriente. Y esto, lo máximo que llega es a 8 litros más o menos, ¿no? Como máximo. Pero hay el tanque de oxígeno, por ejemplo, a comparación, llega a 15 litros. Y eso, si se acaba, tienes que cambiar. En cambio, este concentrador de oxígeno tiene diferentes elementos para producir oxígeno y tener constantemente esa producción en el paciente. A las 24 horas puede funcionar este concentrador de oxígeno, pero a bajas cantidades. Muchos han debido ver ya ese concentrador de oxígeno, ¿verdad? Dicen, son esos purificadores de aire que usan. Sí, son los purificadores de aire. En el cine, por ejemplo, eso he visto que hay. Sí, pero estos son ya muchos más, tienen un preparado mucho más especial ya, ¿no? Para medir, calibrar a cuánto vamos a distribuir a los pacientes. En este caso, por ejemplo. Licenciados, son parecidos a los purificadores que utilizan en Corea, porque Sí, si no claro. me equivoco. Casi, ya. casi, sí. Algunos le llaman purificadores, algunos le llaman concentradores de oxígeno, pero es prácticamente productor de oxígeno. Dime. Dicen, bueno, ha habido varias noticias, ¿verdad? Que de los tubos de oxígeno que han estado engañando sobre el tiempo que dura. ¿Cuánto generalmente es que dura un tubo de oxígeno? O sea, duración del tiempo de oxígeno o de la cantidad de oxígeno que está ahí. Duración. Duración del tanque de oxígeno, ¿verdad? Sí. Estás preguntando Sí. eso. Un tanque de oxígeno puede durar hasta 8 o 10 años. Es igual que los tanques de gas de las movilidades. Uh-huh. Lo llevas en este caso lo llevas, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el Tejar hay un lugar, en el Tejar, donde lo calibran, ¿ya? Sí. Y lo recalifican. Y ellos hacen una prueba, hacen ciertas maniobras, buscan la presión, los recalifican y bueno, vuelve a usarse ese tanque de oxígeno. Hay que recalificar nomás. Puede durar más incluso también. Por eso es muy importante comprar de una empresa donde realmente fabriquen de buen material. No es nomás de comprar de la calle. Ellos tienen sus códigos de seguridad, todo eso. Y la duración de cómo lo usan. Ahora, la duración del oxígeno, por ejemplo, de un tanque de 8 metros cúbicos, eso va a depender mucho a cuántos litros tú vayas a dar a tu paciente. Te puede durar, no sé, 2 días, 3 días, máximo 4 días, dependiendo de la cantidad de cuánto de oxígeno estés dando y el tiempo de uso que vayas a dar. Eso se saca con fórmulas. Pero eso es importante. No es que vamos a comprar el tanque de oxígeno, no, lo llenamos y punto, nos va a durar una semana, no. Se saca de acuerdo a la cantidad de litros que vamos a distribuir en el paciente y lo que vaya a necesitar. Gracias. Muy bien. Voy a llamar lista, por favor. Aguilar. Presente, Licen. Vamos a ver, ¿dónde estás, Aguilar? Álvarez. Presente, Licen. Avilés.
Presente, Lisa. Bellot. Bellot. No está Bellot. Caro Villegas. Presente, Lice. Uy, ya me estaba asustando, pensé que no estabas en la clase. Choca. Choca, choca. Presente, Licen. ¿Dónde Aquí, estás? Licen. Choca. Te estabas durmiendo. Aquí, Licen. Condori, Condori. Presente, Licen. ¿Dónde estás, Condori? Aquí, Licen. Tienes 2 faltas, una más y ya estás fuera. Sí, Licen, le quería comentar eso. La primera no me aceptaba la anterior clase y la segunda clase la señal me ha botado y no me ha vuelto a aceptar y por eso me puso falta. Pero Condori estaba en la Pinto. clase. Condori Pinto. Condori Pinto aquí, presente, Licen. Cordero Espada. Cordero Espada ya está fuera ya. Tiene 4 faltas como hoy día. ¿Él pasa clases en otras asignaturas o abandonó ya? Pasa, Licen, solamente que creo que en ese horario él trabaja y bueno, no sé. Ah, bueno. qué- Dicen, Mario le Sánchez. solicitó la segunda clase, creo que le solicitó de que si le podía cambiar de horario, pero Sí, hasta ahí nomás quedaron. sí, bueno. Coro Sánchez. Presente. Maripi. Aquí. Cuevas. Presente, Licen. Durán. Presente, Lisa. Escobar. Presente, Licen. Aquí. Escobar. Escobar. Farfán. Presente, Licen. Farfán Díaz. Flores Díaz. Presente, Licen. Buenas noches. ¿Dónde estás, Flores? No te veo. Aquí, Licen. Flores Jaldín. Presente, Licen. González Velarde. Sí. Gutiérrez Ruiz. Presente, Licen. Huanca Taquichiri. Huanca. Falta. Tiene 2 faltas ya. Hurtado. Presente, Lisa. Presente, Licen. ¿Quién? ¿Me escucha, Licen? Presente. ¿Quién presente? Mercado, Licen, mercado. ¿Mercado? Si no llamó Mercado todavía. Hurtado he dicho. Luis Zulca. Presente, Licen. Mamani Vargas. Presente. Mercado. Mercado. Mercado, Licen, presente. Molina. Presente, Licen. Montalvo. Presente, Licen. Pecho. Pecho también está afuera ya. Tiene 4 faltas. Orco. Presente, Licen, aquí. Licen, Pecho está aquí en sala. Pero no responde. ¿Dónde está Sí, Pecho? licenciado, está en la sala. Presente, licenciado. Pecho. Pecho Flores. Sí. ¿Dónde está Pecho Flores? Aquí, doctor. Aquí. Sí, tienes Presente, 4, doctor. 3 faltas, ya estás fuera ya.
Va a disculpar, doctor, no va a volver a suceder a partir de ahora. No es que no, pues No sé si tienes, podría haber. tienes que presentar un justificativo. O sea, las reglas es para todos. O sea, tú puedes decirme no va a suceder, va a venir otro de tus compañeros, me va a decir lo mismo, entonces tienes que presentar un justificativo. Está bien, doctor. ¿Hasta cuándo tengo para presentarlo? Lo más antes posible. Está bien. Le voy a escribir entonces, doctor. Gracias. Portillo. Presente, Licen. Rendón. Presente, Licen. Rendón, has faltado en la anterior clase. Sí, Licen, entré un poco tarde y no quería molestarle tampoco. Romero. Presente, Licen. Romero Caballero. Ruiz Camargo. Presente, Licen. Saiquita. Presente, Licen. Salazar. Presente, licenciado. Sánchez. Presente, Licen. Telles. Telles igual está afuera. Vargas. ¿Vargas qué, Licen? ¿Gómez? Vargas Gómez. Presente, Licen. Villanueva. Villanueva no está. Villanueva. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Es que no podía. Muy bien, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Está bien, Licen. Buen fin de semana. Descansen, estudien. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Licen. Licen. Hasta luego, Recording Licen. stopped. Hasta luego, Licen. Licen. Señora. No sé si me ha escuchado, Hasta luego, Farfán. Sí. Licen, igual de mercado. Disculpe, Sí. estaba en el hospital y me estaba trasladando a casa. Te he puesto presente.